Vamos a ver. ¿De qué sabor tiene? Con uva y Fanta. Me da una... Ok. Veamos. Permítanme que dicen, traten de ponerlo en silencio. Aquí está ya. Vale, listo. Ok. ¿Logran ver la presentación? Sí. Chévere. Sí, se ve. Miren, el evento que vamos a empezar a desarrollar en estas 5 sesiones es sobre la gestión de proyectos. Como dije en un principio, aquí tengo ya las personas que están en la empresa de CIDEDU, que es la educación, y las personas que también están en la empresa de Siempre Tour, que tiene que ver con turismo. Partiendo de eso, lo que pretendo yo, junto con Roberto, es que seamos capaces, cada una y cada uno de nosotros, les dije, de poder definir bien lo que queremos hacer y partiendo de eso, pues, hacer una planificación de tal manera que se vean los productos que vamos generando en todo ese proceso. Para ponerlos en contexto, la empresa Siempre Tour tiene estos elementos. Tiene la plataforma web para socios comerciales y lugares públicos. Esa ya está montada y va creciendo con negocios y empresas que tienen que ver con turismo. Al mismo tiempo, la plataforma web que va a permitir enlazar a los turistas y logren encontrar esas empresas que van a estar aquí como sociedades comerciales y lugares públicos y turísticos. Y al mismo tiempo va a haber una plataforma web para darle soporte a todos los socios comerciales que de alguna manera van a estar adentro de esto. Pareciera que son 3 páginas web, pero no, se van a montar las 3 en una sola. Luego, este proyecto va a tener la promoción de redes sociales, va a tener, cuando ya lo tengamos bien fundamentado, la cuestión esta de los lugares y empresas que ofrecen turismo, el proyecto de la búsqueda del tesoro, que de alguna manera va a permitir pues una mejor monetización de este proyecto y la autosostenibilidad con el tiempo, junto con la plataforma web para socios comerciales, lugares públicos y la plataforma web para turistas. Y como la idea es que no nos limitemos a El Salvador, vamos o tenemos proyectado por lo tanto exportar nuestra iniciativa a cualquier otro país. Entonces, para Siempre Tour, vamos a manejar como que fueran 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos. Por lo tanto, la metodología que vamos a aprender aquí la vamos a aplicar en cada una de ellos, de esos 6 proyectos. Y esos 6 proyectos ya definidos y bien aterrizados y de alguna manera con todas las actividades y metas que se proponen, va a permitir que la empresa Siempre Tour logre los objetivos que se ha planteado para fundamentar y colaborar en la digitalización del turismo. Luego tenemos nosotros la iniciativa de la empresa CIDEDU. Mira, Rolando, perdón, sí. antes, regresar al anterior, please. Aquí ya tenemos organizado con coordinadores o responsables cada uno de estos 6 proyectos. Fíjate que todavía, en el caso de Siempre Tour, no lo hemos logrado aterrizar a esos niveles, porque prácticamente algunos elementos de los que están aquí, si te das cuenta, la gran mayoría son de desarrollos. Entonces, casi hemos asumido con Tulio y Juan Pablo estas unidades, pero sí va a haber que digamos, colocar adentro de estas actividades Linda, a Ana, a Paola, a Dina, que son, a Ani, que son
parte del equipo de los socios que conforman Siempre Tour, ¿ya? Ya, ok. Pero sí, a ese nivel no se ha aterrizado todavía. Aquí sí, porque en CIDEDU este es mucho más amplio, ¿ya? Es Sí. tan amplio que si nosotros no nos organizamos y no planificamos desde un principio, no podríamos tener la posibilidad de generar una buena red de docentes digitales, la formación de ellos, la elaboración de recursos pedagógicos digitales, el de lograr tener una buena infraestructura administrativa de CIDEDU, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí es más compleja que el proyecto de Siempre Tour, porque el proyecto de Siempre Tour sí es grande, pero no es el volumen de tamaño como el de CIDEDU. Y la plataforma de recursos para alumnos, que es esto es lo que me habías pedido, Roberto. El sistema administrativo por centro de estudio, el de avance por alumno, de administración de recursos digitales, el de mercadeo, la infraestructura web y la infraestructura local. Esto es CIDEDU. Entonces, ¿qué buscamos? Que con esta formación que les vamos a dar, de alguna manera empiecen a reunirse y sepan para qué se van a reunir, qué es lo que van a hacer, qué productos van a generar, para que tanto Siempre Tour y CIDEDU logre tener un fundamento tal que todos los miembros, todos los socios de ambos negocios tengan claro qué es lo que van a hacer y hacia dónde vamos. Ahora, para eso tenemos que tener claro nosotros que para desarrollar cualquier tipo de proyecto, ojo, yo he procurado, yo sé que ambas son empresas y he procurado que veamos cada uno de estos elementos como que fuera un proyecto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que están aquí va a ser una línea de negocio que vamos a tener en cada una de las dos empresas. Repito, si tienen preguntas, me las van haciendo mientras vamos desarrollando los temas. Ok, entonces cualquier proyecto para poder desarrollarse tiene que fundamentarse. Nosotros apenas estamos aquí en la etapa de fundamentación, donde nosotros tenemos que tener bien claro, siempre es bueno ponerle un nombre a cualquier tipo de proyecto, tener claro los objetivos. Cada uno de estos que teníamos aquí atrás, cada uno de esos tiene su propio objetivo, cada uno de esos tiene su propio nombre, y el de poder determinar bien lo que es el alcance. Al tener bien definido la fundamentación entre los nombres, objetivos y alcance, ya podemos pasar a la etapa de la planificación del proyecto, de cada uno de los que mencionamos atrás, en el cual, para que se tenga una buena planificación, esta planificación tiene que nacer siempre de la fundamentación de cualquier proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Al tener nosotros todas las actividades que se tienen que realizar para el proyecto, en la metodología de desarrollo que vamos a ocupar nosotros es el de procurar pensar en ir generando productos. Y cada uno de esos productos nos va a permitir validar que vamos por buen camino y que lo que vamos desarrollando es lo que nosotros esperamos. Para lograr generar o desarrollar esos pequeños productos, y la sumatoria de todos esos productos nos va a dar el proyecto en sí, es cuando tenemos que ser bien cuidadosos nosotros en definir todas las actividades que se necesitan para lograrlo, y si es posible, subactividades que hacen depender estas subactividades para que se den esas actividades. Y al mismo tiempo definir tentativamente lo que es la duración de lo que puede tener cada una de las subactividades o actividades, y los recursos que sean necesarios para lograrlo. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definido esto, inclusive al definir recursos y ponerle costo, eso nos facilita más. ¿Por qué? Porque ya vamos viendo la dimensión económica que se necesita para, de alguna manera,
invertir en cualquiera de los dos proyectos y de alguna manera pues darle el impulso. Al tener inclusive esa información es la que podemos nosotros tener disponible para cuando nos toque hacer la gestión de recursos. Porque una de las metas que yo me he propuesto en ambos proyectos no es tanto que nos bolseemos mucho, sino ni tampoco agarrar un crédito con Bandesal o con quien sea, sino que mi idea original va a ser la rebúsqueda de recursos donados por entidades extranjeras que apoyen tanto el turismo o nacionales, ¿verdad? Pero que también en el otro que apoyen la educación formal. Y sí se puede encontrar. Si otros lo han hecho, ¿por qué no? O tanto así, estar nosotros preparados inclusive para entrar o generar licitaciones que nos permitan recursos económicos para acelerar ambos proyectos. Vaya, entonces, cuando ya se tiene una buena fundamentación, ya se tiene una buena planificación, el siguiente paso es echarlo a andar. Entonces, si nosotros ya tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar el proyecto, gracias a la fundamentación y la planificación, mientras se va avanzando en el proyecto, vamos a ir validando los productos que se van generando. Y al mismo tiempo, podemos determinar si lo que se está haciendo es lo que se esperaba. Y si de alguna manera suele pasar, es normal, hay algo que se ha hecho y no es como se esperaba, ahí es donde se van afinando las cuestiones. Son las mejoras que de alguna manera se producen. Entonces, al tener claro nosotros este proceso, de alguna manera eso nos puede permitir dos cosas. Lograr los objetivos que nosotros nos habíamos planteado en la fundamentación y la otra, lograr que se haga realidad lo que hemos planificado. Ahora, y si es así, ¿qué va a significar? Que nosotros vamos a tener la capacidad de prácticamente tener todo lo necesario en los tiempos definidos para inclusive tener claro en qué momento específico ambos proyectos van a empezar a generar recursos económicos para su autosostenibilidad desde un inicio y en el tiempo. Entonces, cuando ya se va desarrollando eso, quería comentarles inclusive que la metodología que vamos a utilizar durante el proceso de desarrollo de nuestros proyectos va a ser lo que se llama metodología ágil y nos vamos a montar en lo que le llaman la metodología Scrum. Por eso este proceso que les estamos explicando se basa en esa metodología. Y poco a poco les vamos a ir comentando, de acuerdo a esa metodología, cuáles son los elementos que esa metodología tiene y así ustedes ya se van familiarizando en el desarrollo de este proyecto. Les voy a comentar algo. Yo se los digo por aquellos que ya tienen sus empresas. En el caso de Ana, en la parte de turismo, en el caso de Ani, en la parte de cómo se llama artesanías, y vamos a ver quién es más, Odir, que está también emprendiendo, y así los demás, Juan Pablo, Tulio, aquellos que de alguna manera, Lisandro, que de alguna manera ya están emprendiendo en las líneas específicas que ustedes tienen, este mismo evento les puede servir para replantearse y de alguna manera les puede servir inclusive para mejorar lo que ya tienen si se montan con esta metodología. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos prácticamente nosotros que al tener ya la etapa de desarrollo, ya podemos nosotros a echar a andar nuestro proyecto, tomando en cuenta que todo lo que nosotros hagamos de manera sistemática sea de acuerdo a la experiencia de los usuarios y también a la misma experiencia de los usuarios al utilizar todo lo que nosotros utilicemos. Ahora les voy a decir algo.
ese concepto también de UX/UI. Más adelante vamos a dar un evento relacionado a eso para que se empapen también cómo podemos nosotros determinar pues las mejores experiencias de los usuarios y para que todo lo que nosotros hagamos se adapte a lo que en realidad cada uno de ellos esté ocupando. Acuérdense que los usuarios para nosotros son los clientes que de alguna manera vamos a tener en los proyectos. En el proyecto de turismo vamos a tener nosotros a los socios comerciales, vamos a tener a los turistas, como también vamos a tener los que ya tienen definidos servicios. En el caso de CIDEDU, vamos a tener nosotros los que son inicialmente los padres de familia con sus hijos. Posteriormente vamos a tener a los directores, a los maestros, a los padres de familia y a los hijos o a los alumnos que estén desarrollándose en su proceso formativo. Y si Dios quiere, más adelante inclusive con algún ministerio de educación, tanto de El Salvador como de cualquier país. Entonces, la parte esta, en la puesta de marcha de la actualización constante, no hay que olvidarlo. Siempre, o sea, para demostrar que cualquier proyecto de alguna manera va creciendo, eso se va a hacer siempre y cuando logremos nosotros renovarnos constantemente. ¿Por qué? Porque ambos proyectos están orientados al tema digital y la parte digital nos permite a nosotros prácticamente esa oportunidad de tener una actualización constante y no olvidarnos que en todos los proyectos que tengan que ver para fortalecer ambos negocios, tienen que estar enfocados de alguna manera a la monetización. Sí, nosotros podemos de alguna manera beneficiar a terceros, sí, pero siempre y cuando logremos nosotros resolver también nuestros, digamos, lograr los recursos financieros para la autosostenibilidad de los proyectos, de ambos proyectos, porque a eso tenemos que ir. Ok, entonces partiendo de eso, de alguna manera nosotros ya hemos avanzado en varios elementos de un proyecto. Por ejemplo, lo de las ideas. O sea, nosotros ya tenemos la idea hacia dónde queremos ir y ya tenemos idea de qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los proyectitos que tienen que ver con cada una de las empresas. La cuestión es que para fundamentar una idea hay que procurar siempre hacer un autoanálisis y respondernos todo esto. Miren, si son un montón de cosas que hay que responder. Hey, ¿qué quiero hacer yo, por ejemplo, en la red de maestros? Hey, ¿qué quiero hacer yo que se pueda mostrar en el sitio web para los turistas? Ajá. Al ir respondiéndome eso, ¿por qué lo quiero hacer? O sea, ¿por qué quiero yo hacer eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué quiero yo manejar el proceso administrativo tanto de CIDEDU como de Siempre Tour? ¿Por qué yo quiero generar un sistema que me permita el manejo de todos los materiales didácticos para que sistemáticamente los alumnos lo utilicen gracias a la orientación que tiene el maestro con ellos? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Qué buscamos nosotros? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cuándo? Ahí viene lo de la cuestión del tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo lo quiero hacer? Porque si yo no me propongo metas y yo no defino hasta dónde, eso me abre mucho el campo y no me limita. Y al no limitarme, pasa el tiempo y no avanzo en lo que yo quiero hacer. ¿A dónde lo voy a hacer? Ese es el lío que tenemos nosotros cuando legalmente queremos, por ejemplo, meternos al sistema financiero y lo primero que quieren que tengamos nosotros es
un lugar, inclusive muchos exigen el lugar donde debemos de estar. La cuestión está que tal vez solo las oficinas administrativas van a estar en algún lugar físico, pero todos nuestros productos van a estar alojados digitalmente en un servidor, en la nube, en internet. Entonces, pero tenemos que saber respondernos todo eso. El cómo lo vamos a hacer, ahí están las actividades que tenemos que ir generando. Por eso, en ese aspecto, no se limiten con pensar cómo podemos llegar a hacer el proyecto. Y ese cómo, repito, entre más detallado está, es mejor. Otra vez viene el cuándo, pero el cuándo relacionado al cómo. El otro era el para qué. Luego que tengo el quiénes, qué recursos voy a utilizar yo para poder de alguna manera desarrollar esta parte o el proyecto en sí. ¿Con qué recursos puedo yo disponer? Si son algún sitio web, como el caso de la plataforma Moodle, las redes sociales, cuáles redes sociales, qué tengo, qué no tengo, qué necesito, qué apoyos puedo tener para lograr que esto se dé. ¿Se acuerdan que les decía? Podemos conseguir apoyo de donaciones, alguien que quiere invertir en nosotros, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Y con qué? Bueno, el con qué, de acuerdo a los apoyos que se generan. O sea, si ven, hay dos cuándos y hay dos con qué. Porque el cuándo tiene que ver con los elementos anteriores y el otro cuándo tiene que ver con lo que es el cómo y el dónde. Igual, el con qué tiene que ver, el primer con qué tiene que ver como complemento de con quiénes se va a trabajar y con qué recursos. Y al mismo tiempo, el con qué de arriba conecta prácticamente con lo que tiene que ver con los apoyos que se generan y qué es lo que nosotros les queremos pedir nosotros a esos apoyos. Ok. Ahora, cuando nosotros definimos que queremos trabajar o generar un proyecto, ahí es donde nosotros prácticamente tenemos que tener claro que cualquier proyecto que se desarrolle siempre va a tener un inicio y un fin. O sea, es limitado. ¿Qué sucede con lo que nosotros estamos generando? Por eso les decía, en la etapa actual que queremos hacer nosotros en ambas empresas es disponer de todos los elementos que hemos puesto nosotros ahí, chévere, pero eso va en su desarrollo, va a iniciar lógicamente con unas actividades que vamos a tener de inicio, con un tiempo definido, con un recurso definido, hasta llegar a terminar con otras actividades, a una fecha específica para que sea, digamos, finito. Si nosotros no definimos así, eso se va a ir por el tiempo. Pero va a decir, sí, pero cada uno de los proyectos, la idea es que esté funcionando siempre. Sí, pero ¿qué es lo que se hace? Que cuando ya tengamos en funcionamiento o en marcha cada uno de los proyectos, ¿a qué me lleva? Me lleva prácticamente que cada cierto tiempo, de nuevo, tenemos que afinar los proyectos para encontrarle puntos de mejora, de nuevo manejado como que fuera un nuevo proyecto. O sea, nos estaríamos montando con lo que habíamos terminado, pero con la idea de encontrarle puntos de mejora y de alguna manera actualizarnos o lo que sea. Igual, cualquier proyecto tiene que tener objetivos generales, objetivos específicos. Eso es clave. Tiene que verse que se genera un producto o servicio. Todo proyecto tiene tareas, tiene duración. Ojo con esto. Y al tener las tareas y las duraciones, hay que saber priorizarlos. Oye, o sea, por lo general, al tener nosotros
la prioridad en las tareas, la prioridad en los productos, tenemos la posibilidad de generar servicios o productos de manera tal que nosotros vamos a ir observando que mientras va pasando el tiempo, se van haciendo los logros establecidos en la planificación. Y al mismo tiempo tenemos claro cuáles son los recursos que necesitamos para poderlo desarrollar. Ahora, es por eso estamos sentados nosotros esta noche en este evento. Todo tiene que ser bien planificado y entre más planificado lo tengamos, es mucho que mejor. Igual, todo proyecto tiene un ciclo de vida, tiene un plan, tiene un inicio, el proceso de la ejecución, el proceso de control y validación y la terminación. Ahora, si es así, es bueno que tengamos claro nosotros que todo proyecto también tiene su ciclo de vida. Y miren qué interesante. En el periodo a lo que se refiere a lo que estamos haciendo ahorita, el inicio de concepción de cualquier proyecto va creciendo los productos que se van generando hasta cierto nivel. Pero si nosotros de alguna manera lo tenemos bien planificado y empezamos a darnos cuenta que vamos desarrollando productos, se van a ir dando cuenta que mientras va pasando el tiempo, de alguna manera, siempre se va a seguir planificando, siempre se va a ir ejecutando, siempre se van generando productos, hasta que llegue un momento que de alguna manera se ha logrado la mayor cantidad de productos y elementos y con el tiempo prácticamente va disminuyendo inclusive hasta los costos o actividades que tienen que ver con el desarrollo de ese proyecto hasta terminarlo. Entonces, ¿por qué es importante que vean ustedes esta gráfica? Por la siguiente razón, porque en las etapas del proyecto, siempre todo proyecto tiene su inicio, tiene su planificación, tiene su ejecución. Ok. Ahora, si no se tiene control durante la ejecución de lo planificado, suele pasar que a veces se nos olvida a nosotros haber contemplado algún elemento que en el momento que se pensó no se tuvo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace es lo siguiente, que si estamos nosotros prácticamente de acuerdo en cómo se van ejecutando las cuestiones, de acuerdo a la planificación, simplemente vamos avanzando en la siguiente actividad. Pero si se diera el caso que mientras se está ejecutando y avanzando con el proyecto y nos damos cuenta que hay algo que hay que mejorar o eliminar o ajustar, volvemos de nuevo a la etapa de planificación. ¿Por qué? Porque la etapa de planificación es constante. No solamente que lo hice una vez y ya estuvo, no. A veces tengo que repetir de nuevo alguna planificación porque la misma naturaleza, el avance, el desarrollo del proyecto me permite quitar o aumentar algunas actividades y por eso me lleva de nuevo a planificar, luego de nuevo a ejecutar hasta que prácticamente logramos terminar por completo el proyecto. Esta otra gráfica que les voy a mostrar me representa a mí cómo es el proceso del inicio de un proyecto. Nosotros en el inicio, nosotros ya vamos bien avanzados en ambos proyectos por aquí, pero todavía hemos hecho alguna planificación, pero necesitamos en ambos proyectos hacer un poquito más de esfuerzo en la etapa de planificación. Para que cuando nosotros ya estemos en el mismo proceso de planificación, se esté ejecutando lo planificado y una vez se empieza, empezamos también el control y se van creciendo las actividades tanto de planificación y ejecución mientras se está desarrollando el proyecto. Igual, el control siempre lo vamos a tener hasta que cuando ya veamos que vamos avanzando en muchos elementos que habíamos considerado, es donde empieza prácticamente la etapa del cierre. Entonces, al tener claro nosotros esto, si ustedes se dan cuenta, miren si yo trazo una línea por aquí, esta etapa de planificación es grande. Entonces, si nosotros no le dedicamos tiempo a la etapa de planificación
de todos los proyectos que forman o que conforman ambas empresas, podemos cometer el error de que de alguna manera no estemos haciendo algunas actividades que deberían desarrollarse, perdemos el tiempo y nos volvemos de nuevo casi a atrasar con relación a los productos que se pueden ir generando en la parte de la ejecución. Entonces, por eso es importante esto que estamos haciendo ahorita. Ahora, no hay que perder el enfoque que hay restricciones prácticamente para desarrollar cualquier actividad que se define en un proyecto. Y proyecto también, tanto proyectos como actividades que tienen que ver con el proyecto. Chévere. Entonces, lo que buscamos nosotros prácticamente en este proceso es detener y enfocarnos en la calidad de todo lo que nosotros hagamos. Acuérdense que calidad tiene que ver con la satisfacción de nuestros clientes. Va, chévere. Si yo en el proyecto de turismo tengo todos los elementos que busca un turista, significa que estoy cumpliendo con el concepto de calidad. Si yo en el proyecto de educación tengo una plataforma tan fácil de acceder, tan fácil de utilizar los recursos que están disponibles para los alumnos en el elemento inicial, antes de que se desarrollen los sistemas, ¿qué significa? Que también estoy cumpliendo yo con el fundamento que tiene que ver con la calidad. Entonces, partiendo de eso, para lograr eso, ¿qué necesito? Tener bien definido el alcance de cada una de las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto, tener bien definido cuánto me va a costar y en cuánto tiempo voy a desarrollar dichas actividades. Ahora, si yo tengo bien definido esos tres elementos, puedo lograr yo la calidad que esperan pues prácticamente los que van a ser nuestros clientes en ambos proyectos. Entonces, ¿qué significa? Que para poder desarrollar un buen proyecto, yo sugiero que sería bueno tener claro varios elementos. Primero, lo que se refiere al nombre del proyecto. Ya les pusimos nombre a cada uno de los proyectitos que tienen que ver ahí, pero todavía se puede afinar. Luego, tener claro toditito los objetivos que se tienen que plantear, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. Y al mismo tiempo es importante que se deba definir adecuadamente cuál es el alcance. ¿Por qué es importante definir el alcance en un proyecto? Porque eso me permite delimitar qué puedo hacer y qué no puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer. Miren qué interesante. Y luego definir lo más posible los productos esperados. Ya les dije, no pensemos en un solo producto que se va a generar al final, sino que pensemos en un montón de productitos y la sumatoria de ese montón de productitos nos va a permitir el proyecto total. ¿Y en qué me beneficia tener ese montón de productitos? Que solamente así yo puedo medirme que de veras estoy generando o creando algo que me lleva al proyecto total. Eso quisiera que lo tengan bien claro pues en su mente. Y al mismo tiempo, si yo tengo bien definido esos productos esperados, ¿a qué me lleva? Me lleva a que yo tengo que crear una descripción sobre cada uno de esos productitos. ¿Para qué me sirve definir esos productos esperados y una descripción? Porque eso me va a permitir el poder determinar cuáles son las actividades que yo necesito para de alguna manera pues definir de manera práctica qué actividades necesito, cuánto tiempo voy a tardarme y qué recursos son los que voy a disponer. Ahí en el Moodle, en la sesión 1, les subí la actividad 1, que consiste en que ustedes como grupos
trabajen y definan el nombre del proyecto, el objetivo del proyecto, qué objetivos específicos tiene, cuál es el alcance y de alguna manera cuáles son los productos esperados que se van a generar en este caso del proyecto. Una descripción lo más breve posible y un tiempo estimado. Ojo con esto. Al tener bien definidos nosotros prácticamente estos productos esperados y su descripción, de aquí pueden nacer subproductitos. Y de aquí nace también las actividades. Y para ello, el próximo día jueves, Roberto les va a dar metodologías para que tomando estos productos esperados, logremos nosotros prácticamente generar las actividades que se necesitan para lograrlo. Entonces, al tener eso prácticamente, podemos nosotros tener bien claro el concepto del alcance, porque si no lo planificamos bien, ¿qué va a pasar? Si no definimos bien la parte del alcance, ¿a qué les va a llevar? Les va a llevar que en su proyecto van a hacer consideraciones que no caben porque el alcance no lo permite. Bueno, al definir bien el concepto del alcance, ¿a qué me lleva? Me puede permitir definir las actividades y al tener las actividades yo puedo planificar los recursos. Ojo, y al tener las actividades y los recursos que tienen que ver para poder crear esas actividades, hay que priorizarlas. Esa etapa que no se le olvide. Siempre las actividades hay que priorizarlas. Y al mismo tiempo podemos nosotros ver qué relación tiene una actividad con otra. ¿Para qué? Para lograr dependencias. Las dependencias me sirven para decir, mira, para hacer esto necesito primero haber terminado otra cosa. Es sobre eso se va. Y así debe ser. Y eso me va a permitir estimar las duraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Ojo, entre más detalle las actividades, es más fácil estimar duraciones. No es lo mismo decir, vamos a hacer una promoción en las redes sociales de cómo se llama de nuestros productos, que decir como actividad grande, hacer la promoción en redes sociales, pero para lograr la promoción en las redes sociales que necesito, primero crear las cuentas de las redes sociales. Ya, después de crear las cuentas de las redes sociales que necesito, empezar a preparar el material visual y la información que vamos a necesitar para redes sociales. ¿Y qué más voy a necesitar? Tener algún componente para darle seguimiento a las solicitudes que se hagan en redes sociales. Y ahí voy desglosando lo más posible. Y eso me va a permitir luego disponer de la duración que se requiere. Y al tener al mismo tiempo los recursos que se necesitan, las actividades y la duración, ya puedo yo tener prácticamente bien definidos los costos que se pueden tanto incurrir para lograr hacer eso y también para de alguna manera lograr otros elementos que tienen que ver con esas actividades. Luego que tenemos prácticamente lo que es analizar si al desarrollar esas actividades se me puedan generar riesgos y esos riesgos, ¿cómo los puedo yo de alguna manera mitigar o considerar? ¿Para qué? Para que al tener bien definido todo esto, con alguna herramienta, como por ejemplo el Project, que se lo voy a enseñar yo en este evento, podemos definir prácticamente lo que es el cronograma a través de un diagrama Gantt y los elementos que se requieren para poder desarrollar dichas actividades con sus duraciones, sus recursos y costos y tener bien definido lo que es el presupuesto real para poder hacerlo hasta llegar prácticamente al desarrollo del plan del proyecto. O sea que tiene conexión prácticamente el alcance para lo que tiene que ver con el plan.
Bueno, aquí me detengo, ya mucho bla bla. Partiendo de esto, yo lo que necesito es lo siguiente, si no hay preguntas. ¿Hay preguntas? Cuando se habla de la mejora o riesgo, Vale, sería, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando vos tenés un proyecto y ese proyecto lo vas a desarrollar, puede ser que una de las actividades que vos definiste puede tener un cierto riesgo. Los riesgos no solamente son catastróficos, no los consideres como catastróficos, sino que podría ser una alternativa por la cual no se puede hacer esa actividad o cumplir esa actividad. En eso se fundamentan los riesgos. Pero las mejoras, ojo, las mejoras cuando las haces, cuando vos definís de alguna manera un producto y al ver cómo está ese producto, vemos como que si le faltará algo, entonces ahí lo validas y en la validación decís, le falta tales cosas y entonces hagamos una cosa, mejorémoslo. O puede ser que nuestros proyectos ya estén terminados y ya se están haciendo, digamos, funcionar, pero resulta que la misma, el uso que le dan en el caso de educación, los alumnos, ellos vemos que tienen dificultad en utilizar ciertas cuestiones. ¿A qué nos lleva? Nos lleva prácticamente a tratar de ver cómo mejoramos el enlace para que de la manera más práctica posible, en este caso el alumno, pueda tener acceso a la plataforma. Estamos. O sea que la mejora es cuando ya tenés algo terminado o querés de alguna manera afinar algo que ya esté terminado. A eso se refiere. ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Rolando, ¿se me escucha, va? Sí, dale. En algunas áreas se va a dar el caso que solo son aspectos como de carpintería, diría yo, ¿verdad? Que son los que van a hacer, hay proyectos en los que van a requerir cambios continuamente, ¿verdad? Sí. Ahí hay proyectos que van a llegar y solo se van a al validarse, como que quedan como en el tiempo estandarizado, ¿va? En ese sentido, se va evaluando la mejora de, por ejemplo, el organigrama, por ejemplo, los sistemas de control, el acceso a la información y todo ese montón de situaciones que, por ejemplo, que solo se revisa para poder hacer una nueva reevaluación de acuerdo a la exigencia en la modalidad que estemos en ese momento. En ese sentido, pues algunos proyectos van a quedar como perennes inicialmente, para que luego se evalúe, ya sea al año o 2 años, cuando ya vaya creciendo, como por decir, ir creciendo en los controles para más seguridad de la administración. ¿Verdad? Eso nada más quería como un poco enfocar, ¿verdad? La idea, porque hay ciertos proyectos que sí tienen que adaptarse a las modalidades del mercado, por decirlo. Entonces, como en el caso nuestro, administrativo no va a requerir esos cambios drásticos continuamente. Eso. Vaya, mira lo interesante, vaya. A veces en nuestro quehacer van a resultar proyectos, sí, es que yo quiero que vean esto. El proyecto o cada uno de los proyectos que tenemos que desarrollar cada uno y cada uno de nosotros es lograr cada uno de los elementos que tienen que ver con Siempre Turic y todos los que tienen que ver con CIDEDU. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué proyectitos vamos a generar para lograr? Va, chévere. Es como, vaya,
vamos a construir las oficinas de Siempre Tour y de Ciudad. Todo el proceso que se requiere para construir esas oficinas. Entonces, en nuestros casos son los elementos que les mostré. ¿Cuántos eran? Los 6 de Siempre Tour y los 11 que tiene CIDEDU. Entonces, eso tenemos que enfocarnos con que cada uno de esos elementos son proyectos para lograr lo que pretendemos en cada uno de esos elementos. Entonces, una vez nosotros logramos determinar, hacer, desarrollar y lograr cada uno de esos elementos, ya cada una de las dos empresas ya está realmente bien constituida. Va a suceder algo, y eso se va a dar cuenta, que cuando se desarrolla un proyecto y encontramos que hay elementos repetitivos, ahí son las luces para decir aquí hay un puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné el ejemplo de las redes sociales? Vaya, chévere. Yo puedo crear redes sociales, pero ¿y quién va a atender los chats cuando hagan alguna pregunta relacionada a cualquiera de los dos proyectos? ¿O quién va a estar alimentando constantemente y actualizando la información que está en esas redes sociales? Porque si nosotros, la diferencia entre un sitio web y una red social es que la red social es mucho más activa que un sitio web. Entonces, si no hay quien esté ahí pendiente de poder hacer todas esas cuestiones, lo que va a suceder es que las personas no les va a interesar las redes sociales. Ay, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener a alguien que haga eso. Y como son actividades repetitivas, dice uno, ahí hay un puesto de trabajo. Y así va a empezar a surgir en otras actividades que surjan en el proceso de desarrollo de los proyectos. Entonces, yo lo que sugiero es lo siguiente. Yo quisiera, ya tienen definido en el caso de CIDEDU, las actividades que se tienen que hacer prácticamente en las actividades, quiénes son los coordinadores y los que están adentro del grupo. Yo quisiera que se concentraran prácticamente, por ejemplo, el equipo que está conformado en la red de maestros, que empecemos el ejercicio ahorita solamente con la red de maestros. En el caso de Saúl, que tiene que ver la parte esta del sistema administrativo de CIDEDU, con el equipo que está ahí, trabajar esa parte. En el caso de los de tecnología, todos los de tecnología, o lo dividimos en dos, pero podrían estar trabajando ahí, por ejemplo, en la parte de la plataforma inicial que vamos a ocupar, que no es el Moodle, para lo que es presentar todo el material didáctico que se va a ocupar inicialmente para el 7º grado, todo ese proceso que necesitamos y todos los elementos que se van a necesitar para que eso sea realidad. Entonces, ¿qué sucede? Una vez ustedes han comprendido la metodología, pueden continuar con las otras áreas hasta llegar al momento que tengamos por completo las 11 actividades de CIDEDU. En el caso de Ana, Linda, quiero ver Ani, del proyecto Siempre Tour, yo sugiero ahorita que esto lo vamos a necesitar en todo, ¿verdad? Que por qué no buscamos una estrategia o hacer un plancito para poder elaborar de alguna manera o un plancito que tenga que ver para hacer llegar, por ejemplo, más socios comerciales a Siempre Tour, por ejemplo. ¿Por qué no mencioné a Dina, a Verónica, a Evelyn, que también son del otro proyecto? Porque con la experiencia que tengan en el CIDEDU, pueden colaborar también en el de Siempre Tour. Lo que yo quisiera es que cada una y cada uno de ustedes vaya agarrando la experiencia y comprendiendo todo lo que se necesita para poder desarrollar un proyecto. Entonces, en la plataforma de Moodle,
que ya dijo Jaime que les ha creado acceso, les he subido yo la herramienta. Déjenme cerrar aquí. O voy a abrir aquí, déjenme ver, aquí creo que lo tengo. Porque necesito que me trabajen cada uno en lo que se refiere a, permítame, al componente del ejercicio 1, de que trabajen como les dije en los proyectos que les he definido y generar el objetivo específico, alcance, productos esperados. Esta hoja. Esta hoja, ojo, la necesitamos para antes del día jueves próximo. ¿Por qué? Porque la siguiente hoja que está aquí de actividades, esa la van a trabajar con Roberto. Entonces, yo sugiero que se den cita entre los grupos que ya están y llenar esto. En el caso de Ani, de Ana y Linda, si quieren, definimos un día y trabajamos. Yo les puedo colaborar directamente ahí para que podamos trabajar lo que corresponde a Siempre Tour para que también vayan ganando esa experiencia. Y a otro grupo que si necesita algún apoyo me avise y vemos cómo participo en la elaboración de esto. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Lo único que la grabación sí no la vas a enviar, ¿verdad? Sí, voy a enviarla, pero les voy a explicar algo. Si quieren vaya, en ambos proyectos, ¿se acuerdan que elaboré unas hojas donde aparecen los proyectos de ambos? El de Siempre Tour y el de Cidedu. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver. Vaya, vamos al de Cidedu. Son todos estos. Entonces, agarren, por ejemplo, si van a trabajar la red de docentes con Carlos y trabajar la guía, el formato que les he dado, entonces, en este caso, agárrense de este elemento. Ahí tienen elementos para poder crear el objetivo, objetivos específicos, que es esta hoja. Vamos a ver. El objetivo. El nombre del proyecto, ¿cómo sería? Red de maestros. Objetivo del proyecto sería, defínanlo partiendo de los elementos. Los específicos, el alcance y qué productos esperados podemos tener ahí. Y hacer una breve descripción. Entonces, esa sería la primera actividad. Hasta ahí termina. ¿Por qué repito esto? La vamos a hacer la otra vez. Y nos urge tener esto para antes del próximo jueves. ¿Lo ven? Entonces tendrían que reunirse para avanzar en eso. Igual, en el caso de Siempre Tour, yo hice algo similar a esto, se lo mandé, o si no, se lo vuelvo a mandar para poder trabajar en uno de los elementos que tenemos de Siempre Tour. Que vienen siendo prácticamente la web, ¿cómo se llama? De los socios comerciales y lugares turísticos. La otra era la de turista y la otra era la de servicios para los socios comerciales. Entonces, yo vería, si quieren, trabajamos con Linda, les dije, Ani y Ana, la cuestión esta de la primera parte, pues, lo que es la web de ¿cómo se llama? Los socios comerciales. Solo definiríamos cuándo y avanzamos con eso. Y quería ver si de ustedes tres que eligieran alguien que pudiera coordinar el trabajo. Entre Linda, Ana y Ani. Linda. Linda. Perdón. No sé si se anima Linda. Entonces, pero sería definir cuándo. Si quieren la reunión que tengamos mañana de Siempre Tour, podemos aterrizar este punto. Rolando, vas a No, dejémoslo así.
Mañana lo definimos. Rolando, ¿Sí? ¿vas a compartir la primera sesión? Yo no estuve en Sí. esa sesión. ¿En cuál? En la primera, ¿qué dices? Esta es la primera. Y esa que estabas hablando del Moodle. Ah, Moodle. Ajá. Ya quedamos que Dinora nos iba a ayudar y también Jaime para crear los usuarios de ustedes y puedan entrar. Ok. Entonces, al tenerlo, quizás me ayudas tú, Verónica, a darles la información a ellas, como tú estás en los dos proyectos. Claro, con gusto. Ahí te pones de acuerdo con Jaime y con Dinora. Sí, Dinora. Gracias. Bueno, entonces, ahí mismo pueden bajar el Word para poder llenar esa primera parte. Sí, Jaime y Dinora. Rolando, hablando yo aquí y no activé el micrófono. Mm. Por favor, para Ana Delgado, Linda Benítez y Ani Castillo, para que nos proporcionen a Jaime y a mí, por supuesto, es el correo electrónico con cual lo vinculamos. Y para Tita Maravilla, no, se le tendría que crear con el Desiderum, que Jaime tiene conocimiento de ello. Me di a Vaya. entender, Rolando. Sí. Vaya, pero nuestro enlace va a ser Verónica. Y Verónica Bien. se va a encargar con ellos. Sí, Con bien, gusto. porque yo lo tenía abierto allá, pero lo terminé cerrando porque necesitaba esa información. Bye. Cabal. Gracias. Entonces, quien se va a comunicar contigo con la información que has pedido es Verónica y Verónica le va a trasladar a ellas donde está la entrada al sitio. Va, vean qué es lo que tenemos ahorita. Voy a compartir. Vamos a ver. No sé si logran ver mi pantalla. Vamos a ver. Va, a eso se refiere. Para entrar es educa.cidedu.net. Se les va a dar el usuario y de un solo van a acceder al evento que tiene que ver con el de gestión de proyectos. Y ahí es donde prácticamente ya tenemos algunos elementos de la sesión 1, que es el PowerPoint, y está también el ¿cómo se llama? La guía en Word para que la puedan bajar y puedan trabajarlo. Y voy a subir el video de esta primera sesión. Son 5 sesiones. Oyen, o sea que faltarían 4 jueves para avanzar. Y les dije también de que les voy a mandar un vínculo para que bajen el proyecto y puedan instalarlo en sus máquinas. Y porque también en este evento les voy a enseñar proyectos. Y que vamos a hacer un certificado, les dije donde estén los 2 logos. ¿Algo más? El lunes se va a iniciar siempre la capacitación con Sí, los la docentes. meta es que el lunes lo hagamos. Vamos Ok. a ver si Dios quiere, empezamos este lunes. Ahí ¿Alguien va a más? va a estar apuntado. ¿Sí? Sí, no hay problema. Gracias. ¿Algo más? No, yo por mi parte no. Pues Bueno, clara. entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo día, jueves, para continuar con esta capacitación. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Gracias, Rolando. Y Gracias, buenas Rolando. noches a Muchas todos. gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.